Y Dios va a tener un pueblo que va a ser santo, no inmundo. Va a tener que sacar la inmundicia de su medio. ¿Y cómo sabemos lo que es inmundo y lo que no? Está en las Escrituras. Los apóstoles lo sabían y lo predicaban. Gracias, Fernando. Dios les bendiga. Feliz sábado para todos. Contentos y felices de poder compartir nuevamente la palabra del Señor en libertad. Cada día de libertad que tenemos es un don de Dios que lamentablemente no sabemos aprovechar lo suficiente y sabemos que hay constante amenaza de quitar la libertad. Ya lo hemos vivido. No es que es algo que hablamos de la Edad Media y bueno, allá hace 500 años se quitó la libertad. No. Hay lugares en la actualidad donde hay cristianos que no pueden adorar en libertad y son perseguidos, por ejemplo en África o en algunos países musulmanes o países comunistas, ¿sí? Incluso hay casos en Colombia, en México, de cristianos que son simplemente perseguidos por ser cristianos o son maltratados y tienen que irse porque el catolicismo es muy fuerte en esos lugares y los persiguen. No es tan fuerte como en África o en países musulmanes, pero también hay. Los que quieran saber, busquen en internet una organización que se llama Puertas Abiertas. En esa organización se encargan de dar estadísticas y números de persecuciones a los cristianos en todo el mundo. Y yo me sorprendí de saber que en Colombia y en México también había persecuciones a cristianos evangélicos, ¿sí? Y bueno, ni que hablar, está el ranking de países más perseguidores y los rankings siempre son países musulmanes o países comunistas, que tienen prohibida la Biblia, prohibido el cristianismo y persiguen y matan, ¿sí?, a muchos cristianos. Esto sucede constantemente. Pero en Occidente nos hemos desayunado con ciertas prohibiciones de reunión, hace un par de años nada más. Entonces, la libertad es algo que se defiende día a día. Se ora por esa libertad. Y hablábamos con Dani, yo le hice una pregunta a Daniel, ¿no?, que estábamos hablando con Daniel Cúcaro esta semana, y yo le hice una pregunta: ¿por qué hablamos de defender la libertad si nosotros sabemos que en el futuro está profetizado que va a haber persecución? ¿Acaso queremos retrasar el cumplimiento de las profecías al defender la libertad? ¿Acaso no anhelamos la venida de Cristo? Porque sabemos que los eventos que se van a suceder van a traer al final la venida de Cristo y la llegada nuestra a nuestro hogar. ¿Qué sentido tiene defender la libertad? Esto es muy interesante, hermanos. Entonces él respondió, tiene mucho sentido, primeramente porque Dios es un Dios de amor y nos ha dado libertad. Sabiendo él, porque él podría haber destruido a Satanás, ni bien se rebeló, pero le dio libertad de que hiciera lo que quisiera. Y sabiendo Dios que eso le iba a costar la vida de su hijo. Si Dios honró la libertad, si Dios nos dice que Él es el Dios del universo y nos dice: yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, escoge la vida para que vivas. Si Dios honró la libertad y nosotros somos hijos de Dios, ¿nosotros qué vamos a hacer? Defender la libertad, no para retrasar la profecía, pero mientras haya libertad hay posibilidades de que otras personas escuchen el mensaje. Porque otra cosa que dijo Daniel que me encantó, si bien nosotros creemos en la inminencia de la venida de Cristo, hay un espacio ahí que no conocemos, en el cual nadie sabe el día ni la hora, y no sabemos cuánto falta, y quizá por nuestro silencio se cierren puertas, ¿sí? Y hablábamos un poco del devastador silencio que guardaron la mayoría de las iglesias durante la crisis. ¿No? No hubo apoyo para aquellos que querían mantenerse fuera de eso, o que querían reunirse. Hubo un silencio. Entonces nosotros sabemos, hermanos, que la libertad se puede perder en cualquier momento. Lo estamos aprovechando al máximo esta libertad que tenemos de expresión, de predicación, de reunión. Nos gozamos cada vez que nos reunimos libremente en un lugar. O quizás estamos pensando en otras cosas, en otras cuestiones. Valoremos lo que tenemos, hermanos,
porque no lo hemos de tener siempre. Y hay gente que hoy día no lo tiene, esta libertad, ¿sí? Y en esta libertad que tenemos, hermanos, para hablar, para compartir la palabra del Señor, Dios puso en mi corazón hablar de un tema que tiene que ver con la ley de Dios. Venimos hablando mucho acerca de la ley de Dios y he escuchado varios argumentos en contra de la vigencia de la ley y en particular en contra de la vigencia del sábado. Y me gustaría que los podamos mirar un poquito más de cerca. Escuché a un pastor muy conocido, un pastor evangélico, que mencionó lo siguiente y me quedó dando vueltas, ¿no? Y digo, es interesante que este argumento se presente. Hay muchos argumentos en contra del sábado, algunos son absurdos. Por ejemplo, uno escuché que decía, el sábado fue dado a Israel y por lo tanto, como es para Israel, no es para nosotros que somos cristianos. Imagínense si nosotros aceptáramos ese razonamiento. Tendríamos que decir que Jehová es el Dios de Israel y por lo tanto, como es el Dios de Israel, no es el Dios para nosotros de los cristianos. Que de hecho, si ustedes ven en el Nuevo Testamento, el nombre de Jehová no aparece en ninguna parte. Se da por sentado de que se habla del mismo Dios de Israel. Pero si es el Dios de Israel, no sería para nosotros tampoco. Esos son argumentos absurdos. Pero hay un argumento que me llamó mucho la atención que dice lo siguiente. El sábado, el mandamiento del sábado no es repetido por los apóstoles. Como los apóstoles no repitieron ese mandamiento, entonces no sigue vigente. Solamente sigue vigente lo que repitieron los apóstoles. Algo muy interesante porque los apóstoles tendrían que haber repetido todo lo que ya estaba escrito. Es decir, evidentemente no lo repitieron porque ya estaba escrito, ¿sí? Entonces me vinieron a la mente varios textos que quiero compartir con ustedes. No porque yo piense que ustedes no conozcan la vigencia de los mandamientos, pero está bueno poder dar respuesta a estas cuestiones. Respuestas bíblicas, que sean ilustrativas. ¿Por qué? Porque en la idea de que hay una ley para los judíos y una ley para los gentiles, se esconde un veneno mortal. La hermana Ivette leyó alguna cita, algunos versículos esta mañana que decía, Dios no cambia, Dios es el mismo, siempre. ¿Será que Dios no cambia? Porque al parecer cambió, le pedía algunas cosas a un pueblo y después al otro no le pide, no, ustedes con 2 o 3 leyes están bien, ustedes con 300 leyes, para ustedes. Y para ustedes no, con 2 o 3 está bien. Y que se amen según su concepto de amor que ustedes tengan. ¿Será que Dios es así? ¿Será que Dios cambia, que Dios hace acepción de personas? No. Pero en esta idea está encerrado ese veneno. Y si hay contradicción en la Biblia, y si Dios es malo en el Antiguo Testamento y es bueno en el Nuevo, si Dios es exigente en el Antiguo y ya es más liviano en el Nuevo, si es severo por un lado pero amoroso por el otro, entonces la Biblia se contradice. Y si la Biblia se contradice, no hay un firme fundamento en el cual basar nuestra fe. Estamos edificando sobre la arena, ¿y qué va a pasar cuando venga el tiempo de la prueba y no tengamos libertad? Vamos a ser los primeros en tirar la Biblia para un costado y decir, no, pero sin total hay muchas leyes que ya no están vigentes. Yo puedo violar el sábado con tal de mantener mi libertad, con tal de poder comprar y vender, con tal de que no pierda mi trabajo, etc. Hermano, esto es importante. Nadie se mantiene firme y está dispuesto a morir por algo de lo cual no está seguro. Tenemos que estar seguros, ¿sí? Entonces, quisiera arrancar con un pasaje que lo dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Mientras van buscando les voy a comentar que no todos los textos los vamos a leer porque se nos haría un poquito extenso. Y ustedes saben que a mí me gustan los temas cortos, porque son más fáciles de ver para las personas. Ustedes saben que esto queda grabado. Pero hay muchos textos que los voy a citar y ustedes lo pueden anotar y otros que los vamos a leer, ¿sí? Este texto lo vamos a leer, primera de Pedro capítulo 4, versículo 11, que aquí habla, según la Biblia, el apóstol Pedro, y para el mundo católico, y esto es importante, para el mundo católico el apóstol Pedro es el primer ¿qué? El primer papa de la Iglesia Católica, ¿sí?
Entonces, esto es muy interesante porque si ellos realmente creyeran que el apóstol Pedro fue el primer papa y sus palabras son infalibles, ellos deberían hacer caso a lo que dice el apóstol Pedro aquí. Y ahí está la contradicción, por eso es que la mentira no se sostiene. La mentira es contradictoria. La mentira se cae por su propio peso. Si ellos creyeran, fíjense lo que dice. Si alguno habla, dice el apóstol Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Hay lugar para las tradiciones acá? ¿Hay lugar para las costumbres, para los dogmas de fe? No. Si alguno habla, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. ¿Sí? Entonces, primer punto, hermanos. Los apóstoles en los primeros siglos de la iglesia, este es el apóstol Pedro, primer siglo de la iglesia cristiana, creían que el fundamento sobre el cual tenían que hablar o predicar era la palabra de Dios. Entonces los apóstoles tenían como fundamento la palabra de Dios. Si alguno hablaba alguna cosa, tenía que ser conforme a la palabra de Dios. Ahora, pregunta, ¿qué es lo que dice, según, entre comillas, el primer papa que tiene que ser predicado y hablado? ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra. ¿Y qué era la palabra de Dios en la época del apóstol Pedro? El Antiguo Testamento. ¿Cómo puede ser si ahí están todas las leyes que fueron abolidas, las leyes que no tenían importancia? ¿Cómo puede ser que hay que hablar conforme al Antiguo Testamento? Yo pensé que hablaban en todo caso conforme al Nuevo. No, el Nuevo no estaba hecho todavía. Se estaba formando con la misma carta del apóstol Pedro. Pero el primer papa de la Iglesia Católica dice que nadie puede predicar algo que esté fuera del Antiguo Testamento. Qué tremendo, hermano. Esto pasa por alto si no nos paramos a considerar. Pero Dios quiere que nos levantemos, hermanos, como atalayas para predicar. Amén. Ataquemos las mentiras. No atacamos a las personas, pero ataquemos las mentiras, porque las mentiras traen desgracia. Las mentiras traen sufrimiento, superstición, angustia. El pueblo, lamentablemente, muchos del pueblo católico que son sinceros, probablemente están sufriendo debido a mentiras de las tradiciones de los hombres. Y por amor al pueblo católico nosotros tenemos que predicar la verdad, para que esas tinieblas se disipen y ellos puedan contemplar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. No a papas, sacerdotes, santos, virgen, etc., sino que puedan contemplar a aquel que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, que era, según Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Sí? Ahora, quiero que tomen nota de 3 pasajes que voy a mencionar ahora, que si nosotros tomamos en cuenta este argumento de este pastor, y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el pastor evangélico con el Papa y las tradiciones? Tiene todo que ver. Lamentablemente, la mayoría de las iglesias protestantes heredaron una serie de errores de Roma, ¿sí? Una serie de tradiciones, porque sabemos que el que invalidó la ley, ¿quién fue? El Papa, ¿sí? Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pero fíjense que si tomamos este razonamiento de que si no lo dijo un apóstol, si no repitió un mandamiento para los cristianos un apóstol, ese mandamiento está abolido, hay muchas leyes del Antiguo Testamento que obviamente, como no las repitieron los apóstoles, estarían abolidas. Pero yo quiero llamar la atención sobre 3 nada más. Y elegí estas 3 porque están en el mismo contexto de capítulos. Tomen nota, no lo vamos a leer. Por ejemplo, en Levítico 20:15 está prohibido por la ley el bestialismo. Para los que sepan lo que es y los que no sepan, es relación entre hombre y bestia. Está prohibido por la ley en el Antiguo Testamento el bestialismo. ¿Lo dicen esto los apóstoles nuevamente? No. Entonces ahora está permitido. ¿Será así? Evidentemente este es un razonamiento absurdo también. Evidentemente el apóstol Pedro creía en todo el Antiguo Testamento y por eso decía, si alguno habla, hable conforme a las Escrituras, a la palabra de Dios. Ahora, fíjense otra ley. Levítico 18:6. Está prohibido en la ley, en Levítico 18:6 y el contexto, versículos más arriba y más abajo,
está prohibido mirar la desnudez de un pariente. Ni la de tu hijo, ni la de tu hija, ni tu suegro, ni tu... etcétera. Hay una enumeración de personas que está prohibido mirar la desnudez. ¿Los apóstoles repitieron esta ley? No la repitieron. ¿Será que está permitido ahora? Evidentemente no. Yo estoy mostrando ejemplos que son absurdos, que son extremos. Ningún cristiano aceptaría hoy día que estas cosas están permitidas porque los apóstoles no las repitieron. Es una tontería, pero hermano, muchos cristianos están creyendo esto. Ahora voy con la tercera, que es la que más me gusta a mí. Levítico 19, 28. Fíjense que están todos ahí. Levítico 20, Levítico 18, Levítico 19, 28 es el último. Está prohibido en la ley hacerse señales en el cuerpo. Tatuajes. Qué interesante esto, hermano. ¿Los apóstoles repitieron esta ley? ¿Significa que ahora está permitido? Claro que no. Y este es un punto importante porque en las iglesias cristianas evangélicas que violan el sábado, señalan a las personas por tener tatuajes como algo que es de Satanás. Hermano, qué interesante, qué hipocresía. Es el resultado de rechazar la ley de Dios. Solamente aceptamos lo que nos conviene. Ahora, ¿qué creían realmente los apóstoles? Vamos a buscar un texto que está en Primera de Pedro, capítulo 13, versículo 16. Es verdad que estas leyes no están mencionadas de manera explícita en el Nuevo Testamento. Es verdad. Mientras lo van buscando, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16, es verdad que estas leyes no están explícitamente mencionadas, pero están de manera implícita. ¿Cómo están de manera implícita? Bueno, primeramente lo que leímos de Pedro, de que todo tenía que ser conforme al Antiguo Testamento, conforme a la palabra de Dios. Pero fíjense que ahora es más específico el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Vamos a ver que ellos creían en estas leyes de santidad. Todas esas leyes que mencioné recién de Levítico 18, 19 y 20 son llamadas en muchas Biblias tienen un subtítulo ahí, la mía en particular no, pero muchas lo tienen, como leyes de inmundicia y santidad. ¿Qué cosas son inmundas y qué cosas son santas? ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se deben hacer? Esas leyes son conocidas como leyes de inmundicia y santidad. Y ahora el apóstol Pedro dice en el capítulo 1, versículo 13 al 16, lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense lo que va a decir. Como hijos obedientes. ¿Cómo había que ser? Obedientes. Obedientes a algo. Evidentemente ellos conocían las leyes, conocían lo que Dios había dicho en su palabra. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Qué interesante esto, ¿no? O sea, todos hicimos cosas en nuestra vida estando en nuestra ignorancia, pero como hijos obedientes somos llamados ¿a qué? A la santidad. No podemos seguir en la misma vida que estábamos antes. Entonces dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y escuchen esto, hermanos, porque es revelador. Porque escrito está. Esto no era un mandamiento de Pedro, esto no lo inventó Pedro. Él se remite a las Escrituras, dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¡Wow! El apóstol Pedro cita las Escrituras del Antiguo Testamento y dice: no se conformen a su vieja manera de vivir, ustedes tienen que ser santos como Dios, porque está escrito en la palabra: sed santos porque yo soy santo. Pregunta: ¿qué texto está citando el apóstol Pedro? Levítico 19, versículos 1 y 2. Esas leyes que mencioné hace un rato, que eran leyes de santidad, leyes de inmundicia y santidad,
están iniciadas en el capítulo 19 de esta manera. Levítico 19, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cuando el apóstol Pedro le dice a la iglesia: sean ustedes santos como Jehová es santo, porque está escrito así, está citando las leyes de inmundicia y santidad. Entonces, la ley de los tatuajes está en el Nuevo Testamento, no explícitamente, pero está implícitamente. Ellos tenían que guardar lo que estaba en las Escrituras. La ley del bestialismo o de la desnudez, ¿estaba en el Nuevo Testamento explícitamente? No, pero está implícitamente. Es un llamado que hace el apóstol Pedro a que sean santos. Por lo tanto, los apóstoles seguían enseñando toda la ley de Dios. Y esto es algo importante, hermanos. La Biblia en el Nuevo Testamento, según lo que yo he estudiado, lo que he leído, nunca hace distinción entre la ley de los 10 mandamientos y la llamada ley de Moisés. Nunca hace esa distinción. Se habla de la ley. La ley eran 5 libros que contenía toda la voluntad de Dios explicada, ¿sí? Primeramente en los 10 mandamientos, pero después en un montón de otras leyes que explicaban y profundizaban esos 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, está bien, había una ley que hablaba sobre la desnudez, pero esa ley estaba emparentada con no cometerás adulterio. Habían leyes que tenían que ver con las fiestas solemnes, pero esas leyes estaban emparentadas con el sábado, la fiesta principal. Habían leyes que tenían que ver con el diezmo, pero esa ley estaba emparentada con no robarás. O sea, leyes de lo que no se podía comer. ¿Con qué estaba emparentado? Con no matarás, porque cuando comemos animales inmundos nos matamos a nosotros mismos. Entonces, todas las leyes de Dios eran una explicación de los 10 mandamientos. Y los apóstoles creían que esas cosas estaban vigentes para la iglesia porque cita ese pasaje. Qué interesante, hermanos. Vamos a avanzar. Tomen nota de un pasaje que está en Levítico capítulo 7, versículo 25 al 27. Vamos a ver, hermanos, cómo los apóstoles seguían creyendo en toda la ley de Dios. Y en este caso, Levítico 7, 25 al 27 es una prohibición de comer sangre. Estaba prohibido en el Antiguo Testamento comer sangre de animales limpios. O sea, si habían animales que eran limpios, que se usaban en los sacrificios y que se usaban para comer también, estaba prohibido comer sangre. Vamos a leer que esta prohibición seguía vigente en la época de los apóstoles. Hechos capítulo 15, versículos 19 al 20. Este vamos a leerlo. Hechos capítulo 15, versículos 19 al 20. Mientras lo van buscando, este es el llamado Concilio de Jerusalén. Según la Iglesia Católica, el primer concilio de la Iglesia. Después ellos inventaron un montón de otros concilios, ¿sí? Pero en este concilio se estaba tratando un tema. Habían judaizantes. Los judaizantes no era que predicaban la circuncisión simplemente, sino que predicaban que había que salvarse mediante ella. Si alguien se salva mediante algún aspecto de la ley, ¿a quién deja de lado? A Cristo, porque todos nos salvamos por medio de Cristo. Es como si yo hoy saliera a predicar que la gente no se va a salvar si no guarda el sábado. El que no guarda el sábado no puede ser salvo. Y hay un engaño ahí, porque yo tengo que ser salvo por medio del conocimiento de Cristo. Cristo me lleva a la obediencia de la observancia del sábado, pero yo no es que soy salvo por guardar el sábado. Y no está en discusión la vigencia del sábado o no. Esa no es la discusión. La discusión es cuál es el medio de salvación. En esa época se habían puesto a predicar unos judaizantes de que los gentiles, si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Pero habían gentiles que habían recibido el Espíritu Santo y no estaban circuncidados, ¿sí? Entonces no se les podía negar el agua, no se les podía no introducir en la iglesia. En todo caso se circuncidarían pasado el tiempo, llegado el momento, ¿sí? Y entonces ellos llegan a una conclusión en Hechos 15, del 19 al 20, que le van a decir algo a los gentiles que se convierten. Por lo cual dice: yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre.
Interesante. ¿Qué cosas le mandan a los gentiles los apóstoles? Que se aparten de los ídolos, estaba en los 10 mandamientos de la ley de Dios. De fornicación, no estaba en los 10 mandamientos, pero estaba en parte de la ley. En los 10 mandamientos se habla del adulterio, la fornicación. Habían otras leyes que hablaban de la fornicación. Y de ahogado y de sangre. ¿Qué era ahogado y sangre? Era consumir animales que habían sido muertos estrangulados y por lo tanto no habían sido desangrados, y que no consumieran sangre de animales. ¿Dónde estaba esta prohibición? En las leyes de inmundicia y santidad en el Antiguo Testamento. O sea, los apóstoles seguían enseñando y practicando las leyes del Antiguo Testamento, no solamente para ellos que eran judíos, sino también para los gentiles. ¿Por qué los gentiles no pueden comer sangre o animales estrangulados? ¿Cuál es el problema? Si ellos no son judíos. Es que la ley de Dios fue hecha para el hombre, para toda la humanidad. Israel tenía que ser un faro para toda la humanidad, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo que está en Hechos capítulo 10, versículos del 11 al 17. Mientras van buscando este capítulo, voy a mencionar simplemente que el Antiguo Testamento prohíbe, en Levítico capítulo 11, otra ley de inmundicia y santidad, el Antiguo Testamento prohíbe comer animales inmundos, ¿sí? No vamos a enumerar acá todos los animales limpios que hay e inmundos que hay, pero hay animales que están prohibidos, como por ejemplo el cerdo, y después muchos otros que muy poca gente come, pero que hay gente que los come, ¿sí? En los lugares quizá más en el campo y cosas así, comen cosas exóticas. Pero básicamente cuando uno conoce este mensaje tiene que distinguir entre pollo, carne y cerdo. El cerdo no, pollo y carne sí. Pollo y res o pollo y vaca sí, es lo que está permitido, y el cerdo no. Después los mariscos, todas esas cosas están prohibidas, etcétera, etcétera. Pero hay una prohibición en Levítico 11 de comer animales inmundos. Y fíjense lo que pasa con el apóstol Pedro en Hechos, capítulo 10, versículos del 11 al 17. El apóstol Pedro estaba orando, era la hora de la comida, era la hora del mediodía, y Dios quería mandarlo al apóstol Pedro a predicarle a unos gentiles, a Cornelio en particular. Entonces Dios le da una visión al apóstol Pedro, que es una visión que todos ustedes conocen. Pero hay palabritas ahí que nos llaman mucho la atención. Dice, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Para muchos evangélicos y cristianos, esta es la permisión de comer animales inmundos, ¿sí? Para muchos cristianos, esta es la abolición de la ley. Entonces Pedro dijo, Señor, y escuchen lo que dice Pedro, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Qué interesante esto, hermanos. Esto pasó bastante tiempo después de la muerte de Cristo y de la ascensión de Cristo al cielo. Imagínense si nosotros aceptáramos que Cristo enseñaba a la gente a comer animales inmundos. Pues hay gente que cree así. Cuando Jesús dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón es lo que contamina, mucha gente dice, bueno, acá Jesús permitió comer animales inmundos. Pero había pasado el tiempo y Pedro dice, nunca, jamás he comido una cosa inmunda. Evidentemente Jesús no enseñó eso. Él mantenía esa enseñanza y esa creencia del Antiguo Testamento de que habían animales inmundos, ¿sí? Entonces dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Cómo quedó el apóstol Pedro después de la visión? Perplejo, sin entender lo que significaba. ¿Cómo es que no entendía? Pero Pedro, es clara la visión, ahora se pueden comer los animales inmundos. Pero Pedro no entendió eso. O sea, Pedro no quedó con esa idea, no dijo, bueno, ahora ya sé que puedo comer animales inmundos,
Si ustedes van al versículo 34 y 35 de Hechos 10, van a ver que después de él haber visitado a Cornelio, haberle predicado a toda la familia, que ellos recibieron el Espíritu Santo, él comprendió la visión que había recibido. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. ¿Qué significaba la visión? Todo lo contrario de lo que los evangélicos y cristianos creen, que Dios hace acepción de personas y que a uno le manda unas leyes y a otro le manda otras leyes, y que si sos gentil podés hacer lo que quieras, si sos judío tenés que hacer más trabajo. ¿Qué entendió Pedro? Que Dios no hacía acepción de personas, que no estaba separando a los gentiles fuera del reino de Israel, que los quería hacer parte del reino de Dios, que los quería atraer, que él no tenía que llamar inmundo a un ser humano que había aceptado el Evangelio. ¿Sí? Qué interesante, hermanos. Y vemos en este pasaje también que la ley de Dios seguía siendo observada. Vamos a leer un par de versículos más. Uno de ellos está en 2 Corintios 6, versículos 17 y 18. 2 Corintios 6, versículos 17 y 18. Este pasaje habla el apóstol Pablo y hace un llamamiento a la iglesia para que se aparten de las cosas de este mundo. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La Biblia sigue llamando, ¿no?, a las cosas inmundas por su nombre, y sigue llamando al pueblo de Dios a apartarse de las cosas inmundas. No vamos a ahondar ahora en detalle de lo que era inmundicia y santidad, pero no solamente eran los animales inmundos. Cuando uno tocaba a un muerto, estaba inmundo, ¿sí? Con el tema de las relaciones sexuales también había una inmundicia que había que purificarse. Cuando uno tocaba a un animal o había un animal muerto y cosas por el estilo. Ahora, piensen ustedes por un momento si estas leyes se hubiesen observado por la humanidad. Si la humanidad hubiese observado estas leyes de no comer las cosas inmundas, de no practicar las inmundicias sexuales, etcétera, etcétera. ¿Cuánta enfermedad se hubiera ahorrado a la humanidad? ¿Cuánto dolor y sufrimiento se hubiese evitado? Ustedes saben que la reforma en la salud, la reforma en la alimentación que Dios le dio al pueblo adventista en particular, muchos médicos lo aceptaron, médicos del mundo aceptaron, se llamaban médicos higienistas, ¿no? Cuando hubo una verdadera revolución del conocimiento sobre la salud. Y en aquella época, estamos hablando por allá por los 1700, 1800, pasaba mucho que los médicos que manipulaban cadáveres después iban y atendían un parto, y después, bueno, esas mujeres tenían unas infecciones y se morían. Y cuando ellos empezaron a practicar algo que era tan sencillo como lavarse las manos, que era algo que Dios había previsto, que cuando uno tocaba a un muerto tenía que purificarse, que cuando uno tocaba inmundicia tenía que purificarse, que uno diría simplemente es algo ritual, es algo espiritual. No, tenía una connotación material bien importante. Y esto lo vino a aprender la medicina hace un par de siglos atrás. Pero ¿cuánta gente moría antes por infecciones que se podían evitar? Por enfermedades que se podían evitar simplemente no comiendo lo que estaba prohibido. Esto pasaba en la Edad Media, yo lo he contado varias veces. En la Edad Media la gente moría muy joven, 30, 40 años, siempre enfermedades terribles, habían epidemias, pestes negras y peste bubónica y que esto y aquello, y resulta que en la Edad Media los judíos no se morían. ¿Y por qué no se morían los judíos? Porque practicaban leyes, y entonces los católicos decían que los judíos eran culpables de lo que estaba pasando, y los perseguían. Pero simplemente los judíos se bañaban un poco más seguido, no voy a decir todos los días, porque en aquella época la gente no se bañaba todos los días, pero por lo menos los viernes se bañaban. Cuando el resto de cristianos podían pasar meses, hasta los reyes, pasar meses sin bañarse. Y simplemente un acto de purificación, que después se convirtió
en el símbolo del nuevo nacimiento con el bautismo. Juan el Bautista, un judío que practicaba el rito de la purificación, tomó esto como símbolo de nacer de nuevo. Pero era una purificación ritual del antiguo Israel, de los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, ¿sigue existiendo hoy la inmundicia y la santidad? Claro que sí, sigue existiendo la inmundicia y la santidad. Y el pueblo que quiera ser parte del pueblo de Dios va a tener que aceptar las reglas de Dios. Por ignorancia, Dios es misericordioso y perdona el pecado de muchos cristianos sinceros que desconocen la vigencia de la ley, pero Dios, cuando la luz penetre en los corazones, esas personas van a tener que decidir si siguen en la inmundicia o si buscan la santidad. Porque también sabemos que hay un espíritu inmundo y hay un espíritu santo. ¿El Espíritu Santo va a estar con el que come inmundo? Hay que comer lo que es santo, hermano. Por lo menos dejemos de comer lo que es inmundo. Yo sé que no puede haber una alimentación perfecta en este mundo deteriorado, pero por lo menos por la fe en Cristo cumplamos la palabra con respecto a nuestra alimentación. Otro pasaje en Efesios capítulo 5, versículo 5, menciona esto acerca de la inmundicia y de la santidad. Efesios capítulo 5, versículo 5. ¿Por qué el apóstol Pablo mencionaría esto de no tocar lo inmundo? ¿Por qué los apóstoles hablarían de inmundicia y santidad si todas esas leyes ya no tenían ninguna importancia para el pueblo de Dios? Ese es un misterio sin resolver. O sea, eso no está explicado así en la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué será ser inmundo? Bueno, hay leyes que nosotros tenemos que empezar a obedecer, que empezar a guardar. Para anotar, simplemente anótenlo, dos pasajes. Uno es Apocalipsis 18:2, donde se menciona que la Gran Babilonia, la ciudad apóstata, ¿sí? Babilonia la Grande, dice que estaba llena de demonios, era guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué el apóstol Juan hablaría de aves inmundas si ya esas leyes no tenían importancia y ahora todo era limpio? No existían aves inmundas en la época del apóstol Juan. Evidentemente sí existían aves inmundas, y para describir la bajeza de Babilonia se la describe llena de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 22:11 dice que cuando se termina el tiempo de gracia se va a escuchar esta voz: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Amén. Qué interesante. El apóstol Juan deja claro que hay justicia e injusticia, inmundicia y santidad. Si la justicia es lo contrario de la injusticia, la inmundicia es lo contrario de la santidad. Y Dios va a tener un pueblo que va a ser santo, no inmundo. Va a tener que sacar la inmundicia de su medio. ¿Y cómo sabemos lo que es inmundo y lo que no? Está en las Escrituras. Los apóstoles lo sabían y lo predicaban. Vamos a leer un pasaje que me parece muy importante para entender cómo comprendía la ley la iglesia primitiva. Está en Romanos capítulo 3, versículo 28 y versículo 31. Romanos capítulo 3, versículos 28 y 31. El apóstol Pablo en todo el capítulo 3 se encarga de mostrar que el ser humano no puede ser salvo por medio de la obediencia a la ley, sino que tiene que creer con fe en la muerte de Cristo. Y que justamente el hecho de ser salvo, no por obediencia a la ley, sino por creer con fe, le quita al ser humano toda jactancia. El ser humano no se puede jactar de que él se salvó a sí mismo, sino que fue rescatado. Esto está en Romanos capítulo 3, versículos 28 al 31. Y es muy interesante, después léanlo completo, el capítulo 3 y el capítulo 4, porque ahí da ejemplos de personas que fueron justificadas por la fe en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Abraham,
como por ejemplo David, ¿sí? Entonces dice el versículo 28 del capítulo 3 de Romanos: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Somos justificados solamente por creer, con fe. Y en el versículo 31 dice: luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta era la manera de comprender que tenían los apóstoles. No desechaban la ley, sino que la ponían en su debido lugar. Es decir, la usaban correctamente. Somos justificados por la fe en Cristo, y por la fe en Cristo somos obedientes. No rechazamos la ley, sino que la confirmamos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, vamos a ir a otro pasaje que nuevamente plantea esta idea, que está en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos del 8 al 10. Este es uno de los últimos pasajes. Mientras van buscando 1 de Timoteo capítulo 1, versículos del 8 al 10, me gustaría mencionar que después, si ustedes leen este pasaje que leímos recién de Romanos, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo, cuando habla de la ley, no está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando en particular de la circuncisión. Para que ustedes se den cuenta de que él no hace diferencia, y los apóstoles no hacen diferencia entre los 10 mandamientos y el resto de leyes del Antiguo Testamento. Cuando él dice, somos justificados por la fe, sin las obras de la ley, y después dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, después da el ejemplo de Abraham, que Abraham fue justificado por la fe estando incircunciso, y luego recibió la circuncisión como sello de esa fe que tuvo estando incircunciso. O sea, ese ejemplo que da el apóstol Pablo en Romanos ni siquiera está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de otras leyes del Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, creer que la ley de Dios fue abolida? Ni los 10 mandamientos, ni ninguna de las otras leyes. Sabemos que hay leyes, hermanos, que iban a ser clavadas en la cruz, como por ejemplo los sacrificios y las ofrendas, ¿sí? Pero aparte de los sacrificios y las ofrendas, la ley de Dios seguía vigente. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 1, versículos del 8 al 10. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ellos no habían rechazado la ley. Lo que habían hecho era poner la ley en su debido lugar. Ellos estaban comprendiendo la ley como realmente tenía que ser comprendida. La ley es buena si se usa legítimamente. En otra parte, el apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, dice que la ley es santa, justa y buena. O sea que ellos creían que la ley era buena, el mandamiento santo, justo y bueno, pero si se usa legítimamente, no como medio de salvación, ¿sí? Y entonces dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y escuchen lo que va a decir ahora. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Qué está mencionando el apóstol Pablo cuando menciona todos estos tipos de pecadores? Violadores de la ley de Dios. Ahí habla parricida, matricida, honrarás a tu padre y a tu madre, los asesinos, no matarás, ¿sí? Pero hay una cosita ahí que se menciona, que es parte de la ley de Dios también, que dice, para los irreverentes y profanos. Irreverentes y profanos. ¿Qué son irreverentes y profanos? ¿Qué hay para profanar en la ley de Dios, hermanos? ¿Qué cosas no deben ser profanadas según la ley de Dios? No tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Y qué más? Bueno, ahí estaríamos idolatrando. ¿Pero qué sería profanar algo del Señor en la ley de Dios? Muy bien, el sábado. El sábado, exactamente. Hay una cosa en la ley, o sea, hay un par de cosas en la ley. Una de ellas es no tomar el nombre de Dios en vano, porque eso es de Dios, no hay que tomarlo livianamente. Y no hay que profanar, ¿qué cosa? El sábado, hermano.
Cuando el apóstol Pablo dice la ley fue hecha para todos estos tipos de pecadores, asesinos, qué sé yo, todo eso, los profanos e irreverentes. Y eso, hermanos, se aplica al tema del sábado. Y voy a leerlo para terminar, simplemente pueden anotarlo, Isaías 56, versículo 2 y versículo 6. El profeta nos dice a nosotros, como pueblo: bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo. ¿Para quién es la ley? Para los profanos, para los que profanan lo que es de Dios y que guarda su mano de hacer todo mal. Isaías 56:6 dice: a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, ¿no? Yo los traeré, dice después la promesa, ¿no? Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para los gentiles. La ley de Dios, inclusive el sábado, era un llamamiento a los gentiles de que adoren al Dios verdadero en el día verdadero de adoración, sin hacer acepción de personas. Podemos ver, hermanos, implícitamente en varios pasajes del Nuevo Testamento que los apóstoles seguían creyendo en la vigencia, no de los 10 mandamientos, sino de toda la ley de Dios, porque Dios no cambia, porque su palabra es eterna, no es descartable. Aprendamos, hermanos, a no confiar en las opiniones de los hombres, a no desacreditar las Sagradas Escrituras, a confiar en ellas, porque Dios no cambia y Dios tiene un propósito para nosotros si confiamos en su palabra. Que Dios les bendiga. Amén.